Buenas noches. Hoy presentaremos nuestra guía de rutas de atención ante emergencias en la primera infancia. Este tema es muy importante porque los niños pequeños son muy vulnerables. Ellos también tienden a sufrir accidentes y situaciones de riesgo, por lo que los adultos como nosotros somos sus responsables y debemos saber cómo actuar de manera rápida, segura y organizada. Este trabajo fue realizado por el grupo 4. Estamos conformadas por Erika Paula García, Mayra Juliet Cáceres, Benavides, Saret Michelle Leal Vallejo y Tania Alejandra Zapata Delgado, quien les habla. Empecemos entonces analizando como introducción. En la primera infancia los niños presentan altas vulnerabilidades, ¿cierto? Muchas veces debido a constantes exploraciones de su entorno. Y esta curiosidad natural aumenta el riesgo de que ocurran emergencias, como cuáles: atragantamientos, quemaduras, convulsiones, caídas u otros accidentes. Por esta razón es fundamental contar con rutas claras de atención que permitan actuar de manera rápida, adecuada para proteger la salud y la vida de los niños. El objetivo de esta guía es establecer rutas de atención ante emergencias en la primera infancia. Y esto implica prevenir riesgos. ¿Cómo se hace? Se identifican posibles peligros antes de que ocurra una emergencia. También se hace mediante la prevención, ya que es importante hacerlo con supervisión constante, creación de entornos seguros e identificación de esos factores de riesgo. Y de esa manera, actuando, podremos ser más consistentes en la intervención y prevenir todo esto que ya habíamos dicho. Asimismo, ese seguimiento que se debe hacer, debemos nosotros involucrar y evaluar esa evolución del caso, qué ha pasado con el niño, cómo sigue, y que esa emergencia sea escalonada, porque es importante garantizar una recuperación y bienestar al niño adecuados. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante, especialmente en la infancia, que es el atragantamiento. Aunque, digamos, parece algo muy común, en realidad pues es una emergencia que no puede poner que puede poner en riesgo la vida a pocos minutos de un menor. Entonces, por eso es fundamental prevenirlo y actuar correctamente. Entonces, el atragantamiento ocurre cuando un alimento o un objeto bloquea la vía aérea, impidiendo que el aire pues llegue a los pulmones. Esto se presenta mucho en los niños pequeños. Es muy peligroso porque pues, sus vías respiratorias son mucho más estrechas, lo que hace una obstrucción que pueda causar asfixia rápidamente. Las situaciones como tal son de que los niños no pueden comer solos, sino se debe tener una muy buena supervisión. Y lo otro es que, digamos, no pueden jugar con objetos pequeños, porque esto es un riesgo muy serio. Digamos, en la parte de la prevención, ¿qué es lo más importante? Que haya una supervisión constante en los niños, ya que pues ellos no identifican fácilmente los riesgos. En los alimentos serían pues que hayan trozos pequeños para evitar alimentos peligrosos. Puede entrar también las uvas enteras o dulces duros, revisar que los juguetes pues no tengan piezas pequeñas. Además, nosotros como tal no debemos permitir que el niño hable mientras come, porque pues aumenta el riesgo de la respiración. Más que todo, el adulto pues debe estar muy capacitado para actuar en un caso de emergencia. Digamos, durante qué podemos hacer. Lo primero pues es identificarlo, ¿sí? Digamos, un ejemplo, que si el niño no puede hablar o llorar, pues se lleva las manos al cuello. Digamos, es una señal de que hay una obstrucción. Si el niño no puede toser, pues no debemos intervenir porque pues la tos es natural para expulsar el objeto. Si no puede respirar, pues debemos actuar inmediato. Se aplican los golpes en la espalda y las compresiones abdominales para que el niño pueda expulsar el objeto. En el seguimiento, aunque el niño parezca, digamos, estar bien, es necesario llevarlo al médico, ya que, digamos, pueden haber complicaciones internas. También debemos informarle como tal, pues, a la familia de lo ocurrido. Entonces, finalmente, el atragantamiento, pues, es una situación que se puede prevenir en gran medida, pero también debemos estar muy preparados y capacitados para actuar, porque en una tragedia, como tal, el conocimiento pues debe ser muy rápido en la manera en que actuemos. Continuando con las situaciones de emergencia en el aula, nos encontramos con las quemaduras. Bueno, ¿qué son las quemaduras? Son lesiones causadas en la piel por calor, líquidos, electricidad, sustancias químicas. Ante una situación como esta se sigue una serie de pasos. Primero, antes, prevención, supervisión constante del niño, adecuación del sitio, que todo esté en orden, que no haya objetos o sustancias que pueden causar estas lesiones. Capacitar al personal con primeros auxilios y tener el botiquín completo. Actores y roles. Agente educativo. Vigila y previene riesgos. Coordinación. Garantiza normas de seguridad. Personal de apoyo. Revisa estructura que esté toda adecuada y bien. Familia. Refuerza hábitos de cuidado. Durante atención de emergencia.
alejar al niño de donde ocurrió la emergencia, colocarle agua fría de temperatura normal, sin hielo, porque el hielo puede causar más quemadura. Cubrir con gasa, nada de colocar cremas porque puede infectar la lesión. Actores y roles. Agente educativo atiende y aplica primeros auxilios. Coordinación, evalúa la gravedad y toma decisiones. Personal de apoyo, apoya con material, controla el entorno. Familia, recibe la información. Después, seguimiento. Informarle a la familia, registrar el accidente, trasladarlo al centro médico si es necesario. Hacer seguimiento al estado del niño, analizar las causas del accidente. O sea, analizar qué fue lo que lo causó y dónde estaba el niño cuando ocurrió esto. Actores y roles. Agente educativo, reportar y hacer seguimiento. Coordinación, notificar y elaborar informe. Personal de apoyo, acondicionar el espacio. Familia, continuar con el cuidado en casa. Institución de salud, brindar atención médica. Criterios para ayudar externo, cuando llama quemaduras graves o profundas. Cuando una quemadura pasa el primer grado, ya es quemadura en la parte de la piel que se llama dermis. En esta parte ya es un poco grave, hay que llamar. Cuando es en la primera, que es en la epidermis, es superficial, se puede tratar con agua y vendas. En la segunda, que es en la hipodermis, la piel se puede poner morada o negra, ahí ya es muy importante llevarlo inmediatamente. Que afeite la cara, las manos, los genitales, causada por electricidad o químicos. Esto ya es muy grave. Ampollas graves o piel muy dañada, lo que digo en la parte de la hipodermis, que es la parte más interna de la piel. Dolor intenso o signos de shock. Bueno, ahora seguimos con las convulsiones, que son una de las emergencias más delicadas que se pueden presentar en los niños. Pero primero veamos qué es una convulsión. Una convulsión ocurre cuando hay una alteración en el sistema nervioso, lo que hace que el niño pierda el control de su cuerpo, presente movimientos involuntarios, tenga rigidez muscular o incluso, en algunos casos, tenga pérdida de conciencia. Por esta razón, es fundamental saber cómo actuar. Y para ello se divide la atención en tres momentos: antes, durante y después en este caso, de la convulsión. En primer lugar, en la fase de prevención, que es el antes, es clave identificar si el niño tiene antecedentes, ya que esto permite anticiparse y actuar con mayor seguridad. De igual forma, la capacitación del personal resulta fundamental, porque muchas veces los errores ocurren por desconocimiento o también por nerviosismo. Adecuar los espacios también es importante, ya que reduce el riesgo de golpes o lesiones durante las convulsiones. Seguidamente, durante la convulsión, que es el momento más crítico, lo principal es mantener la calma, ya que esto permite tomar decisiones correctas. Luego se debe colocar al niño en el suelo y es muy importante que sea de lado, ya que permite evitar que el niño se asfixie con su propia saliva o vómito. También es importante no intentar detener los movimientos ni sujetarlo, porque esto puede causarle lesiones. Por último, es fundamental controlar el tiempo, debido a que si las convulsiones duran más de 5 minutos, se considera una emergencia y pues se debe de atender inmediatamente. Posteriormente, en la fase de seguimiento, que es el después, se recomienda dejar reposar al niño, ya que este puede estar desorientado o muy cansado. También no se le debe dar alimento inmediato para evitar el riesgo de atragantamiento. Igualmente, es importante comunicar lo sucedido a las familias o acudir a un centro de salud si es necesario. Por otra parte, es importante también reconocer cuándo se debe buscar ayuda externa. Por ejemplo, si es la primera convulsión, si dura más de 5 minutos, si el niño no recupera la conciencia o presenta dificultades para respirar, si las convulsiones son repetidas, si tiene golpes o lesiones. Ya en estos casos se requiere atención inmediata. Seguimos con los actores e instituciones. En este punto es importante entender que una emergencia no actúa una sola persona, sino que hay varios actores que cumplen roles diferentes, pero que se complementan entre sí. Por ejemplo, el docente es quien está directamente con los niños, entonces normalmente es la primera persona en darse cuenta de lo que está pasando. Por eso su reacción debe ser rápida, pero también debe ser tranquila, porque pues ya eso depende de la situación, que no empeore mientras llega más ayuda. Luego entra la coordinadora, que ya tiene un papel más organizativo. Es quien se encarga de activar todo el protocolo, también de avisar a quien sea necesario, de asegurarse de que sigan los pasos correctos. Digamos que es quien dirige la situación para que todo se haga de manera correcta. También está la familia, que aunque no está presente en el momento, cumple un papel muy importante después. Se le debe informar lo ocurrido y ya son ellos
son ellos quienes continúan con el cuidado del niño, además de brindarle apoyo emocional, que también es clave en este tipo de situaciones. Y finalmente están los servicios de salud, que ya intervienen cuando la situación lo requiere. Ellos son los encargados de hacer una valoración más profunda, de dar el tratamiento necesario y de asegurarse que el niño esté bien. Entonces, como vemos, todo el tiempo, como vemos, todos tienen un rol distinto, pero juntos permiten que la atención sea tanto completa como segura. Muy bien, entonces hasta acá vamos a ver los criterios de activación. Estos criterios existen en situaciones específicas, en las que se debe actuar inmediatamente en la ruta de atención. Por ejemplo, cuando un niño no respira, cuando pierde el conocimiento. También está cuando ocurre una emergencia que no podemos controlar. Ahí en esos casos es necesario llamar a la línea 123, que es la línea de emergencias. Actuemos con rapidez, pues esto puede cambiar la vida. Llamemos a esta línea y eso hará la diferencia entre la vida y la muerte. Recomendaciones. Vamos a ver algunas recomendaciones importantes para prevenir y atender estas emergencias. Entre ellas está realizar capacitaciones. Muy bien, esto debe ser algo continuo en los primeros auxilios. A veces se renueva, se nos da muchas estrategias muy valorativas y eso es importante. Hacer simulacros para saber cómo actuar. No es que vamos a actuar así porque sí, no. Hay que hacerlo correctamente. Mantener ese botiquín actualizado. He visto muchos botiquines que incluso les hace falta. Mantenimiento y actualización. Supervisar constantemente a estos niños. Eso puede prevenir muchos accidentes y mantener comunicación con las familias. Si estas acciones podemos nosotros realizarlas, ayudarán a que estemos preparados ante cualquier situación. Como conclusión, entendemos que podemos atender oportunamente ante emergencias y esto es la primera y fundamental respuesta que debemos entender. Si queremos proteger la vida de nuestros niños y el bienestar de ellos, debemos actuar de manera oportuna. También hay que prevenir. Esto es fundamental, ya que las herramientas más efectivas para reducir riesgos es eso, la prevención. Y todo esto se logra a través de supervisión constante, a través de creación de esos entornos seguros. Además, contar con rutas de atención claras permite actuar de forma organizada, rápida y segura ante cualquier emergencia. Finalmente, el conocimiento básico de estos primeros auxilios en el personal educativo es esencial para brindar una atención adecuada. Queremos que nuestro personal esté muy bien preparado y lo haga. Muchísimas gracias por toda su atención. Esperamos que esta información sea útil para comprender la importancia de estar preparados ante emergencias en la primera infancia.